Bien, como ustedes pueden observar dentro del día de hoy, empezamos básicamente la semana en inversiones, contamos con feriados nacionales en China. Esto va a hacer que el mercado asiático pues tenga menor volatilidad de lo esperado el día de hoy. Entonces, tener muy en cuenta eso, ¿no? Sin embargo, algo que sí tenemos que tomar en cuenta es que hay noticias desde el día de hoy que van a ser muy, muy impactantes. Una de esas van a ser las noticias del PMI. Como ya habíamos anticipado con anterioridad, los datos del PMI suelen ser datos adelantados de mercado que me pueden o me verifican si es que el mercado en sí puede generar algún punto importante de suba o de baja. Lo que se está esperando de momento es que el mercado intente tener una ligera recuperación. Sin embargo, las expectativas debido al tema de tipos de interés, incluso el Producto Interno Bruto de la anterior semana de Estados Unidos, pues genera una contracción económica. Entonces vamos a ver según el dato del PMI, si es que sale un dato mayor a lo esperado y se comienza a recuperar las expectativas, o por el contrario comenzamos a tener datos menores a 50, que ya saben que podría provocar una fuerte caída en los valores de Estados Unidos y del mundo. Entonces, esa noticia que va a salir en 7 minutos va a ser muy relevante para el mercado de valores. Otras noticias bastante importantes suelen ser las declaraciones, en este caso de los miembros de la FOMC. Son declaraciones que pues, generan en el mercado volatilidad. ¿Ya? Sin embargo, la volatilidad va a ser menor, debido a que el discurso más fuerte va a ser el discurso del presidente de la Reserva Federal. Entonces, debido a eso, pues básicamente vamos a tener menos impacto dentro de este momento. En la noche vamos a tener en cambio índices de confianza, como ustedes pueden observar, respecto a Nueva Zelanda y Australia. Esos índices deberían darnos alguna tentativa de hacia dónde se dirige el mercado asiático en función de Australia y Nueva Zelanda. Y como les dije, hoy no esperaríamos tan fuertes movimientos en la noche, debido a que hay feriado en China y generalmente China es la que da mayor grado de volatilidad también al mercado como tal. Vamos a ampliar qué es lo que sucede durante toda esta semana y vamos a verificar puntos por puntos los datos que sí tenemos que tomar en cuenta, los datos más relevantes. Bueno, el día martes, como les había anticipado, tenemos el feriado en China nuevamente. Entonces, en la noche va a ser complicado el tema de la operativa, puesto que va a haber poco volumen. No significa que no se va a poder operar. Sí se va a poder operar, pero tenemos que tener entradas muy, muy idóneas, por decirlo así, para encontrar algún punto de partida. Bien, comenzamos con los datos del IPC de Japón, que en este caso, no olvidemos que las semanas pasadas el Banco Central de Japón tomó una medida histórica, ¿no? Habíamos mencionado que antes Japón pues era un país donde los tipos de interés eran negativos y donde básicamente el mercado como tal no quería intervenir. Sin embargo, hace 2 semanas salió la noticia de que el Banco Central japonés va a comenzar a intervenir dentro de las posiciones del yen japonés. Entonces, ¿cuáles van a ser básicamente las aristas para que el Banco Central de Japón pueda intervenir sobre el yen? Básicamente los datos del IPC. Los datos del IPC son los datos de la inflación que van a resultar interesantes para que llegas a tomarse alguna decisión, en este caso para Japón. Vamos a ver cómo lo impacta en el mercado. Esta noticia va a salir a la 1:30 de la mañana, pero lo que se esperaría es que comencemos a ver una valoración del yen sobre el dólar en las próximas semanas. Bien, seguido a eso, tenemos básicamente, déjenme un segundo, déjenme colocar el horario de Ecuador para que sea mucho mejor todo esto. Listo. Bien, seguido eso les mencionaba, ¿no? Después de los datos del IPC, teníamos ya los permisos de construcción en Australia, y aquí la noticia más importante que diría que podría contemplarse el día de hoy, que van a ser los tipos de interés de Australia. A ver, esa noticia, si bien es cierto, debería tener un movimiento favorable al dólar australiano, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está aumentando el tipo de interés o se está aumentando el precio del dinero. Sin embargo, en el contexto actual donde estamos viviendo, donde ya se está hablando de que el mercado ha descontado ciertos valores, incluso los tipos de interés se han elevado más de la cuenta, vamos a esa noticia solo a observar cómo el mercado la contempla. ¿Por qué? Porque como ese es el primer tipo de interés, generalmente los tipos de interés salen primero en Asia.
Vamos a ver si en el mercado asiático se descuenta de una buena manera el tipo de interés, porque si lo descontamos de una forma idónea el tipo de interés, esto implicaría que ese movimiento podría darse para los demás movimientos del mercado, es decir, para la libra, para el euro, para el dólar, para el franco suizo, para el yen. Entonces vamos a ver cómo el mercado se va a mover en función de esa noticia. Entonces hoy tenemos que verificar esa noticia a las 10:30 y ver si es que el mercado está apto para ese movimiento. ¿Ok? Bien, ahora sí comenzamos el día martes, como les había anticipado. Seguimos en feriado en China. Y lo que podemos observar es ya que van a salir noticias que van a revisar en este caso, la directiva del Banco Central de Europa. Entonces, va a ser una semana de bancos centrales y de noticias que te van a ayudar a tomar una decisión. Ojo, ¿no? Cuando uno está invirtiendo, tiene que revisar todos los fundamentales, ¿ya? ¿Por qué? Porque usualmente los banqueros centrales revisan esos fundamentales para tomar decisiones de inversión. Es decir, el banquero central revisa el IPC, revisa los datos de la inflación, que es lo mismo, los datos del IPP, que es la inflación, pero desde el productor, revisa absolutamente todo para llegar a tomar una decisión. Entonces nosotros tenemos que verificar esas pistas que nos da el mercado para saber qué es lo que podría llegar a pasar con el tipo de interés más adelante. Y esos datos que son secundarios, la variación de desempleo, la inflación. Bueno, en el caso de Brasil no, porque no operamos esta divisa, pero sí en el caso de España, porque forma parte de la zona euro, o las compadecencias, tenemos que estar muy vigilantes para ver qué pistas nos puede dejar el mercado como tal. ¿Ok? A las 8:30, bueno, mañana va a ser un día bastante quieto, más que quieto, mañana va a ser un día bastante técnico en la mañana. Sí, entonces mañana probablemente tengamos entradas en la mañana muy técnicas, ¿sí? En donde el mercado básicamente pueda generar impulsos, retrocesos, dependiendo de cómo termine la jornada asiática. Y después tenemos en la mañana ya declaraciones de los miembros de la FOMC. Vuelvo y repito, ¿no? Estas partes son miembros o banqueros que están dentro de la Reserva Federal. Sin embargo, ellos lanzan su punto de vista sobre el mercado, pero la persona que toma la decisión final es el presidente de la Reserva Federal, es decir, él es el vocero oficial. Entonces, claro, ellos te pueden decir, no vamos a bajar los tipos de interés o vamos a aumentar más de la cuenta. Sí es relevante, pero no es trascendental. ¿Ya? Entonces, no se preocupen que generalmente cuando hay este tipo de discursos, a no ser que sea un discurso tan, pero tan inesperado, pues ahí es donde el mercado pues básicamente va a comenzar a generar fuerte volatilidad. Pero con inesperado me refiero a que te digan, ¿sabes qué? Ya no vamos a aumentar los tipos de interés, sino en vez de eso vamos a cogernos a una política contractiva y vamos a cerrarnos al mundo. Entonces, eso es algo inesperado. Pero es algo prácticamente no imposible, pero sí poco probable. Hay que tener tranquilidad de que aquí no va a haber volatilidad realmente. ¿Cuándo va a comenzar a ver volatilidad el día de mañana? A partir de las 9. ¿Qué implica esto? Tenemos la encuesta sobre las ofertas de empleo. En este caso, sobre el medidor de empleo y desempleo, que generalmente siempre nosotros lo verificamos en Trading Economics. Y el día martes, que tenemos operaciones en vivo, ahí vamos a verificar cómo funciona ese dato, ¿no? Pero de manera general, ¿qué te dice? A mayor empleo significa mayor reactivación económica o mayores ofertas, significa que el consumo debería subir y el Producto Bruto del PIB debería subir. Entonces, ¿qué significa eso? Que una mayor tasa de empleo debería ser una posición favorable para las acciones estadounidenses porque se fomenta el consumo y también debería ser una posición favorable para el dólar americano porque estás haciendo un dólar más fuerte como tal. ¿Ok? Entonces, esa es básicamente la proyección de lo que uno estamos esperando. Ahora, si nosotros nos dirigimos más en la tarde durante todo este día, como les había anticipado, tenemos básicamente Una movimientos. preguntita, José, disculpe que le interrumpa. Claro. Ahí donde usted nos acaba de indicar, nos vamos en el que dice a las 9 de la mañana, exactamente donde está el puntero, ya. Ahí en la parte donde, en lo que dice previsto, dice un número, en el anterior dice uno, tomando en cuenta que en lo previsto el número es menor. ¿Eso qué nos indica? ¿Que el dólar va a cotizarse con mayor precio o que va a cotizarse con menor precio?
Ya, a ver, ¿qué son estos datos que me acaban de mencionar, no? Esos números de acá son los números de ofertas de empleo. Entonces, antes o el mes anterior o el dato anterior, ese era el dato de ofertas de empleo, ¿ya? Ahora se tiene una previsión de tener estos datos, es decir, de estos 10 millones de plazas de empleo, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el dato relevante? Cuando sale el dato actual. Cuando sale el dato actual, yo qué sé, digamos que te sale 11 otra vez. ¿Qué significa? Que ese 11 es mayor a lo esperado. Como es mayor a lo esperado, al dato de la previsión, entonces eso es positivo para el dólar americano y para las acciones, porque tienes mayor empleo de lo esperado. Ahora, ¿qué pasa si ese dato es menor? Digamos, en vez de 10 sale 9. ¿Qué significa? Que tienes menos empleo de lo esperado. Como tienes menos empleo de lo esperado, eso es negativo para el dólar americano y para las acciones. ¿Por qué? Porque como tienes menos empleo, tienes menos consumo. Y como tienes menos consumo, tienes menos producción, en Eso este quiere, caso nacional. entonces eso quiere decir que el previsto prácticamente no tiene relevancia. No, el previsto tiene la mayor relevancia del caso, porque con eso es el dato de comparación. Con este tú comparas. ¿Sí? O sea, En la este caso, previsión es el hablando en este que se caso, espera. entonces ahorita, como dice el 10, quiere decir que el dólar va a perder precio. Ahorita No, está menor al anterior. no. El dato, verás, aquí el tema es comparar el dato actual con la previsión. Esos dos se comparan. Ya, El de aquí, listo. no tomes en cuenta, ese ya pasó, por eso dice anterior. ¿Ya? Entonces, lo que estamos esperando es que haga 10 con 77,5. Eso es lo que estamos esperando. Pero, si es que hace más, pues, ¿qué pasa? Genera mayor valor. Si hace menos, genera menor valor. Entonces, estos dos datos son los que se comparan, el actual y la previsión. Correcto. Gracias, José. Entendido. Ya, perfecto. Bien, entonces, una vez mencionado esto, nos vamos a la parte de la tarde que les había comentado, donde vamos a encontrar nuevamente datos relevantes. Nue- eh, a partir de las 8 tenemos la decisión de tipos de interés. Aquí, el día de mañana sí que vamos a operar. ¿Por qué? Porque hoy, como vamos a vigilar el mercado, vamos a ver si es que los tipos de interés siguen ejerciendo una fortaleza sobre la divisa. Aquí básicamente vamos a ver si es que el mercado debería hacer exactamente lo mismo que ayer, sin aumentar los tipos y ver cómo la divisa se mueve en función de eso. No olviden que hay una correlación directa entre el dólar australiano y el dólar neozelandés. Es decir, el dólar australiano y el dólar neozelandés generan siempre un movimiento de mercado donde, como tal, ¿sí? Donde como tal, esta divisa, si es que sube, esa también sube. Y si es que esta cae, esa también cae. Entonces, hoy se esperaría una suba del neozelandés por los tipos de interés, si es que se aumenta, y también una suba el día de mañana porque se va a aumentar los tipos de interés en casi en el mismo porcentaje. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de operar, ¿sí? Entonces, el día martes, a pesar de tener poco volumen en China, tenemos estos tipos de interés y esto podría implicar que el mercado tienda a dispararse, ¿ok? Especial atención. Día miércoles, segundo, tercer día de festividades en China en este caso, y la India también, nuevamente ya saben, ¿no? Poco volumen en la noche, a no ser que tengamos noticias de gran impacto. En la madrugada, ¿qué es lo que tenemos? Nuevamente ya vamos a comenzar con los datos de los PMIs. Entonces, pero en este caso sobre la zona euro, ¿ok? ¿Qué implica esto? Básicamente, si es que el mercado tiende, en este caso, a generar un mayor valor o un valor inferior a lo esperado. Bien, tenemos la reunión política no monetaria del Banco Central Europeo, en este caso, sobre, como les había anticipado hace una semana, ¿no? O hace 2 semanas, me parece. El mercado de valores siempre tiene una política, en este caso, fiscal y política monetaria. Entonces, cuando existe una reunión política no monetaria del Banco Central Europeo, básicamente es una política fiscal. Hablan sobre impuestos, sobre incentivos, sobre gasto público, etcétera. ¿Ya? Ahora bien, esas medidas, como dice, es política. Entonces, no solo interviene el Banco Central Europeo, sino también interviene, dependiendo del país, pues el primer ministro o los presidentes, etcétera. ¿Ok? O la banca, en este caso presidencial o el consejo presidencial. Ahora bien, eso vamos a ver el día de mañana. Entonces, el día miércoles, vamos a ver si esta noticia pues trae consigo algún paquete de impuestos interesantes. ¿Por qué?
es importante en este caso comenzar a revisar la política no monetaria. Como ustedes saben, el conflicto entre Rusia y Ucrania sigue escalándose a niveles un poco más, digamos, conflictivos. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de aquello? La consecuencia de aquello va a ser que el mercado como tal, ojo, deba tomar no solo medidas monetarias, es decir, no solo tengan que mover la economía desde la parte monetaria, desde los tipos de interés, sino también desde otros instrumentos. Eso por un lado. Y por otro lado, no olviden que en Europa está en otoño, es decir, después de estos meses de otoño, ya se vienen los meses de invierno, en donde más se va a demandar, ahora se está demandando, pero se va a demandar más en el invierno el gas natural. Y ya saben que uno de los mayores proveedores de gas, pues es Rusia. Entonces, necesitan tener paquetes o estímulos que les permitan, en este caso, sobrevivir hasta este invierno con el tema de la guerra. Esta parte va a ser remedular. Muy importante escuchar y vamos a ver qué es lo que se puede conllevar, porque eso podría inflar el precio de las materias primas, ¿sí? Como el gas natural, como el mismo petróleo. No olviden que la semana pasada el petróleo cayó hasta $73. Hoy el petróleo ya está cotizando casi en 80 y pico, a generar una buena valoración. Y es justamente por esta pelea, ¿no? Esta oferta y esta demanda constante en el mercado. Bien, una vez mencionado esto, continuamos y podemos observar que casi toda la mañana tenemos datos de los PMIs. Verificamos si los PMIs, bueno, como ustedes pueden ver, los datos anteriores de los PMIs de los países de la zona euro, a excepción de Francia, se contemplan dentro de menos 50, es decir, están dentro del ratio de menos 50. ¿Qué implican esto? Que probablemente la recesión, ¿sí? Una expectativa de recesión muy grande está, o esta nube está sobre la zona euro, que podría implicar que las acciones se desinflen, que el euro pierda valor, ahora que ha perdido mucho más valor que antes, ¿no? Antes, como tal, el euro era mucho más fuerte que el dólar, pero debido al aumento de tipos de interés, esto ha llegado a la paridad, al igual que otras divisas, ¿no? Como el franco suizo y la libra esterlina, pero con el tiempo ha perdido mucho valor. Y sumado a las expectativas negativas por el tema de invierno que lo estaba mencionando, pues básicamente a Europa pues le viene una gran oleada en este caso y probablemente entre en recesión, que es lo que se está esperando durante este punto, ¿no? Entonces en este punto vamos a encontrar mucha volatilidad en la sesión europea el día miércoles, mucha volatilidad sobre las divisas europeas, ya saben, franco suizo, libra esterlina, euro y las demás divisas como tales son las principales. Bien, ahora, a las 5 tenemos la reunión de la OPEP, lo que les mencionaba. El día miércoles va a ser un día de materias primas, básicamente. Como ustedes saben, la OPEP, ¿qué es? Es los países productores y exportadores de petróleo, ¿ok? Entonces aquí se reúnen básicamente todos los productores y los que proveen petróleo al mundo. El Ecuador formaba parte de este gremio, pero en el gobierno de Lenín Moreno se salió. Ahora solo forma parte, pues, algunos países de Latinoamérica y los más grandes, pues, como Arabia Saudita, son los que forman parte realmente del tema de la OPEP. Ellos, al ser un gremio tan fuerte, lo que hacen es imponer el precio como tal, ¿sí? Entonces, en el mundo hay tres participantes clave para el petróleo. Hay la OPEP, que es este gremio de industriales, Rusia y Estados Unidos. Esos son los tres gremios clave, ¿no? Que tienen en este caso casi todo el control del petróleo. No significa que no existen otros países, ¿no? También hay otros, por ejemplo el Ecuador, ya que también tiene barriles de petróleo, pero en este caso, pues no es un gremio, no es un miembro clave dentro de la producción mundial. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Como ustedes pueden observar, en el mundo hay problemas por el tema de la guerra. Entonces, esta reunión de la OPEP de las 5 de la mañana va a determinar, lo más seguro es que determine la producción que se va a venir dando en el mundo en el siguiente periodo. Y como les anticipaba con anterioridad, el problema ahorita es que ya estamos entrando en la época de invierno. Bueno, nosotros no, porque de alguna forma nosotros no tenemos estas estaciones tan marcadas en Latinoamérica, pero en Europa sí. Entonces, para ellos sí es una gran dificultad no tener, en este caso, precios accesibles sobre la energía. Entonces, probablemente uno de los puntos a tratar sea eso, o sea, la producción, si es que se eleva o se aumenta en el tiempo, y eso va a terminar ejerciendo un movimiento de caída o de suba en el petróleo.
Hay que analizarlo muy bien el día miércoles para ver hacia dónde se dirige. De todas formas, esta gran volatilidad va a ser a las 5 de la mañana, entonces probablemente no estemos operando. Nosotros operamos siempre a partir de las 6 más o menos, ¿no? Seguido a aquello, tenemos la balanza comercial de Estados Unidos. Como ustedes muy bien saben, eso también es parte del Producto Interno Bruto. Entonces, lo que les decía, ¿no? Esta semana es una semana de datos donde te dan pistas sobre qué es lo que va a pasar con el mercado. Ya tenemos los datos del empleo, que de alguna forma nos están dando un dato del consumo. Y ya saben que dentro del Producto Interno Bruto, un componente es el consumo. Bien. Otro componente del Producto Interno Bruto es la balanza comercial. ¿Ya? ¿Qué es la balanza comercial? Pues es las exportaciones menos las importaciones. En otras palabras, lo que vendemos menos lo que compramos. Eso es. Entre más vendes, tienes mayor, en este caso, superávit para el Producto Interno Bruto y entonces las acciones con el tiempo tienden a crecer porque estás generando mayor valor. Si es que vendes menos, significa que tienes en este caso un déficit en la balanza comercial y el Producto Interno Bruto tiende a contraerse en el tiempo. ¿Ok? Entonces, este es un dato de relevancia media, no va a ocasionar fuerte volatilidad, pero sí que nos va a decir qué es lo que va a pasar con el Producto Interno Bruto el próximo periodo. No olvidemos que la semana pasada nomás tuvimos el dato del Producto Interno Bruto, entonces esos datos de acá son para el próximo periodo. Bien, entonces mucha atención porque esos datos sí son relevantes, vamos a ver qué es lo que sucede. Después de esto, a las 8:30 ya, por fin en sesión americana, tenemos los datos de los PMIs, ¿ya? Los primeros datos de los PMIs se hicieron el día de hoy. Eh, Vamos a verificar cómo estuvieron, por cierto. Seguramente ya salió. Y no, estamos a un minuto. Ah, no, aquí ya salió el primer dato del PMI. Salió mayor a lo esperado. Bien. Estos datos son un dato alentador para el mercado accionario porque tiende a valorarse con estas expectativas. Vamos a ver si es que esta valoración se termina contemplando durante toda la semana, ¿no? Con los datos PMI compuestos del S&P 500 o de los servicios como tal. Vamos a ver si es que esto genera mayor valor. Si es que se genera un mayor valor del esperado, pues básicamente el mercado accionario lo que va a hacer es seguir repuntando. Es lo interesante acá. Entonces, el día miércoles iba a ser un día fuerte para las materias primas y para las acciones. Seguido a aquello tenemos los inventarios de crudo, una noticia completamente relevante para el contexto de la OPEP. No olviden que la OPEP tienen que decir el número de producción que va a ser en el mundo y los inventarios va a ser la constancia como tal. Este primer dato sí puede haber una diferencia. Es decir, por un lado la OPEP se puede decir voy a aumentar la producción y los inventarios en vez de aumentar disminuyen. Ya, esto sí puede haber. ¿Por qué? Porque la OPEP recién se va a reunir el día miércoles y el día miércoles sale el dato. Entonces no es que es de inmediato. Sin embargo, vamos a ver cómo reacciona el mercado frente a estos datos. Son los datos más relevantes. Desde las 5 de la mañana hasta las 9:30 más o menos, va a haber entradas buenas para el petróleo y las demás materias primas que obedezcan a energía como tal, ¿no? Bien, después de esto, nuevamente otra declaración de uno de los miembros de la FOMC, como les había anticipado, ya vienen a dar las pistas sobre el mercado como tal, vienen a interpretar estos datos, ¿no? Los miembros generalmente lo que hacen es, a ver, tenemos una balanza comercial negativa, entonces tenemos que acelerar la economía. Entonces, mi sugerencia, algo así son los discursos de estas personas, entonces no son tan relevantes como tal como les había anticipado. Un movimiento importante sí va a ser el de aquí, aproximadamente no tenemos ninguna hora, pero las declaraciones del gobernador del Banco de Japón sí es relevante. Más que todo en este contexto. En anteriores contextos no era tan relevante porque Japón no estaba interviniendo monetariamente ni políticamente en el mundo. Pero ahora, desde hace 2 semanas, ya el gobernador dijo que iba a intervenir. Entonces, las declaraciones del gobernador del Banco de Japón probablemente nos den pistas de donde se encuentra el yen japonés. Es decir, si el yen tiende a caer o tiende a subir, aunque de manera clara, la pista generalmente, miren, el gráfico del yen es un gráfico así prácticamente. No sé si alguien ha tenido la apreciación de ver el yen en estos días o en estos meses realmente. Ahora lo que se está esperando del yen con la intervención de Japón es que caiga, que es en línea recta. Entonces probablemente tengamos datos positivos para el yen y eso va a ocasionar que se desinfle las medidas en este caso, ¿ok? Entonces vamos a ver con todo, ¿no? Recién vamos a ver qué pistas nos puede dar, pero de todas formas ya les aviso que existe una alta probabilidad de que el dólar contra el yen termine desinflándose el día miércoles a raíz de las palabras del gobernador.
Día jueves, festividad nuevamente en China. Durante toda la semana tenemos estas festividades y tenemos datos, en este caso, nuevamente de complemento en el mundo. Tenemos datos en este caso de los PMIs, ya este dato del PMI también salió el día miércoles, aquí es otro complemento. Tenemos las actas, aquí viene una parte ya importantísima, ¿no? Las actas de la reunión política monetaria, ya, entonces esta parte sí es medular, porque aquí ya se dice qué es lo que se va a pasar con la política monetaria en Europa, según los datos anteriores que hemos visto, es decir, sobre el consumo, sobre los PMIs, sobre la inflación. Entonces aquí ya se dice básicamente qué es lo que se espera o lo que se quiere hacer. Entonces esta parte sí es muy importante porque realmente es casi tan más fuerte, yo diría que incluso el aumento de tipos de interés. En el acta básicamente te dice vamos a aumentar o vamos a disminuir en el tiempo esto. ¿Ok? Entonces esta parte sí es medular. Nuevamente, otro dato del empleo, a las 7:30 tenemos las nuevas peticiones de subsidio de desempleo. Entonces aquí no confundirse, ¿no? El dato anterior del día martes, o del día martes era así, es el dato de las ofertas de empleo. En este caso es de las peticiones de subsidio por desempleo. Es decir, el anterior dato habla sobre la creación de nuevas fuentes de empleo y este dato habla sobre la destrucción de nuevas fuentes de empleo. Por eso dice subsidio por desempleo. Entre más alto es el subsidio, mayor es el número de personas que piden el subsidio por desempleo, significa que la economía se está enfriando. ¿Ya? Entonces aquí sí hay que prestar atención al dato anterior. Por ejemplo, si aquí nosotros tenemos que ese es el subsidio que se está esperando, ¿no? Ese número de personas está esperando que se generen subsidio de desempleo y tenemos 300,000. ¿Ya? Entonces, como es un dato mayor a lo esperado, ¿qué significa? Que hay mayor desempleo. Como hay mayor desempleo, el consumo tiende a caer. Y como tiende a caer, esto también, ¿qué pasa? Tiende a caer las acciones y la divisa como tal. Aquí sí, una especial diferencia, ¿no? El uno es creación de empleo y el otro es destrucción de empleo como tal. Bien, continuamos con las comparecencias de los miembros de la Reserva Federal. Como les dije, nada relevante de momento. Y vamos a hacer los primeros datos de China. A pesar de que se encuentra en festividad, mañana, que digo el día jueves, sí tenemos los primeros datos de China que sí van a ser de gran relevancia porque vamos a hablar sobre los PMIs en los cuales se está moviendo el mercado chino. ¿Por qué es de gran relevancia? Primero porque habla sobre los PMIs, es decir, las expectativas que tiene del mercado chino. Y como ustedes saben, el mercado chino es el segundo mercado, en este caso, que aporta al Producto Interno Bruto Mundial. Entonces, es realmente un mercado muy, muy interesante en el cual se puede surfear, ¿sí? Y también es muy relevante porque generalmente lo que pasa en Asia termina contagiando a Europa y América. Entonces, primero pasa en Asia, por decirlo así. ¿Sí? Generalmente, no sé si alguno de ustedes alguna vez ha vivido un lunes negro, un miércoles negro, donde las bolsas se desinflan con mucha fuerza. ¿Ya? ¿Cómo es el proceso? Ya, el proceso es sencillo. Generalmente, las acciones siempre vienen, o las caídas siempre vienen desde las bolsas asiáticas. Entonces, si la bolsa asiática comienza a desinflarse con fuerza, le contagia a la europea y le contagia a la americana. Y así se generan los lunes negros, básicamente. Entonces, por eso siempre es importante revisar cuando tenemos datos de este índole. Además de que no olviden que China es el único país en el mundo que en vez de aumentar los tipos de interés, está bajando los tipos de interés. ¿Eso qué podría ocasionar? Básicamente que teóricamente, o sea, en teoría, una baja de tipos de interés debería ocasionar que el mercado tienda a dispararse. Es decir, el China se beneficia de esto. Sin embargo, el gran problema, por decirlo así, es que estamos en un contexto inflacionario, donde también la inflación no se está controlando. Entonces, en algún punto puede también dispararse estos datos de inflación. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que sucede el día jueves respecto a los datos del PMI. Para finalizar el día viernes, ya, nuevamente festividades en China, no tanta volatilidad como se espera, y nuevamente tenemos datos secundarios sobre, en este caso, la zona euro, como ustedes pueden ver, ¿no? Tasa de desempleo de Suiza, básicamente, en Reino Unido, índices de precio de consumidor, producción industrial en Alemania, datos secundarios que van a fortalecer, en este caso, a toda la zona euro como tal. A las 7:30 ya tenemos los ingresos, en este caso,
de nóminas no agrícolas, y esta parte sí va a ser importantísima para el consumo, a las 7:30, ese dato sí va a ser importante para el consumo, más básicamente si es que el mercado genera un mayor valor de lo esperado, se generaría más consumo y eso haría que las acciones tienden a subir. Entonces el día viernes sí va a tener un día diferente a los otros viernes, ¿no? Sí va a haber buena volatilidad como tal en el mercado, como sí. Después tenemos tasa de desempleo. De todas formas, esta misma tasa de alguna forma ya se va a venir descontando la del día jueves que tenemos los subsidios por desempleo, ¿no? Entonces ya se va a venir descontando las nuevas peticiones de desempleo por la tasa de desempleo. Ya se van a venir descontando estos puntos. Entonces, vamos a ver cómo el mercado reacciona el día jueves para ver si es que esto intensifica la caída o intensifica la suba. Debería en este caso mantener su valor como tal. De hecho, las tasas de desempleo se han venido manteniendo como tal. Vamos a ver qué es lo que sucede. En Canadá también tenemos el cambio de empleo en este caso para ver si se generan nuevas oportunidades laborales. Y después tenemos posiciones especulativas. Ya eso de aquí no pongan atención realmente. ¿Qué son esto de las posiciones especulativas del mercado? Es como un resumen, básicamente esto. Las posiciones especulativas es cuando tú tienes en una semana un montón de compradores y tienes un montón de vendedores. Entonces las posiciones especulativas lo que hacen es contrastar cuántos vendedores sobre cuántos compradores tuviste. Ya, eso es básicamente, es como un cierre, es como contablemente se dice, como un ajuste de mercado, básicamente. ¿Ok? Sin embargo, yo nunca recomiendo operar bajo este tipo de fundamentales, a pesar de que te da un buen resumen de volumen del mercado, porque el mercado está por cerrar, el mercado cierra a las 4, salen a las 2:30. Entonces, claro que sí vas a encontrar movimientos de ajuste, pero no van a ser no van a ser muy relevantes si el mercado cierra y no sabe qué puedes pasar el fin de semana. ¿Sí? Entonces, ese es el gran lío de todo este asunto. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver, en resumen, una semana interesante del mercado, una semana donde vamos a tener poco volumen en la noche, salvo los niveles de noticias que tengamos, una semana donde se va a encontrar todos los datos económicos parciales de mercado, es decir, vamos a hablar mucho sobre consumo y sobre empleo. ¿Sí? Durante toda esta semana. Pero aún no tenemos datos de tipos de interés, salvo en Australia y en Nueva Zelanda, donde sí vamos a operar el día martes, ¿ok? Con ese fundamental para poder apoyar y a ver si se hace un buen scalping el martes en la noche. Bien, entonces no hay mayor cosa que decir, más que tenemos datos de los PMIs, que ya explicamos cómo funcionan, y de los demás son datos secundarios como tal, ¿sí? Entonces, va a ser una semana técnica que sí va a apoyar con datos fundamentales, pero más técnica. Entonces, es la oportunidad para tener entradas muy técnicas, aprovechar y ver el movimiento chartista de los precios. Creo que valdría la pena. Bien, preguntas finales, por favor. Vamos culminando esta sesión. No sé si tienen dudas, inquietudes sobre este tema. Perfecto, muy bien. Entonces, ya termina la grabación de esta sesión y les envío a todos a través del grupo para que puedan revisarlo. Que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos por su tiempo y bueno, vamos a igualarnos en las operaciones. Y no se olviden, hoy en la noche tenemos el club de inversionistas, entonces las personas que desean que analizar el mercado en vivo en ese momento, escriban a través del grupo para poder en este caso reservarles esa plaza y poder corregirles en vivo. Eso sería todo, les agradezco por su tiempo y estamos conversando. Un fuerte abrazo. Chao. Gracias, José. Buenos días. Gracias, José. Un bonito día.